Tumim significa perfección o totalidad. Y cuando se consultaba Urim y el Tumim, significa luces y perfección o revelación y verdad. Hoy estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el tiempo de la gracia. Ya no está el Urim y el Tumim, pero hay algo más grande que el Urim y el Tumim, y esa es la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Jesús dijo: me voy a ir, les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad y les recordará las cosas. ¿Está conmigo o no está conmigo? Por eso es necesario que aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Miren lo que hizo Jesús. Jesús vino a esta tierra a cumplir con los propósitos de Dios. Juan 6:38, hermano. Jesús encarnado. Jesús no se atrevía a decir una palabra la cual, o una acción la cual no llevara la voluntad del Padre. Él se atrevió en toda la extensión de la palabra a hacer la voluntad del Padre, porque he descendido del cielo. Mire, del cielo descendió Jesús, no para hacer, ¿qué dice? Sino que la voluntad del que me envió. ¿Cuántos hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador? Levante su mano. Desde ese momento, su voluntad se la entregó a Cristo. ¿Para hacer qué? ¿La voluntad de quién? ¿Y por qué hace su voluntad? ¿O por qué hace la voluntad del diablo? ¿Es la voluntad de Dios que nos peleemos? ¿Es la voluntad de Dios que no le hablemos a la hermana porque me hizo sentir mal? ¿Es la voluntad de Dios que yo me junte con una mujer que no va conforme a las creencias de fe que yo tengo? ¿Es la voluntad de Dios o la nuestra o la del diablo la que estamos haciendo? Hoy necesitamos reflexionar qué voluntad estamos llevando a cabo. Si la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, o mi voluntad imperfecta, o la voluntad maligna del enemigo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con el ministerio que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos dio? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? No, pastor, es que yo me congrego en mi casa, allí baja la presencia de Dios. Es la voluntad de Dios que tú vivas como un ermitaño en tu casa, nada más. Es la voluntad de Dios que tú dejes de congregarte para andar allá afuera solo como un llanero solitario. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, porque somos a veces bien bíblicos, humanamente hablando. Es mejor solo que mal acompañado, pastor. Primera de Felipe 3:16. Es la voluntad de Dios, hermano. Mire, es la voluntad de Dios que usted a esta altura, desde que le entregó la vida a Cristo, esté en ese nivel espiritual. ¿Es la voluntad de Dios que usted esté en ese nivel? Yo digo que no. Yo digo que la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos, que maduremos. Y el apóstol Pablo le reclama a la iglesia de los Corintios: ustedes, pudiendo ser maestros de la palabra, es necesario que todavía les dé su tetita para su lechita. Como mi nieta dice, titi. Voltea a ver al vecino y dígale: ¿todavía quieren titi? Mija, Dios quiere que tú toques la guitarra. Un ejemplo. Ay, pastor, es que es bien difícil, pastor. Atrévete a hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Jesús, ¿a qué vino a esta tierra, hermanos? ¿Cuál fue el propósito
principal de Dios, de Jesús a esta tierra? Hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Salvar almas, rescatar almas del infierno, de la condenación que Adán y Eva se encargaron de abrir. Jóvenes, es la voluntad de Dios que tengan ese novio, esa novia cibernética. Es la voluntad de Dios que nos estemos involucrando en las cosas del mundo. Es la voluntad de Dios. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre desde el cielo. Juan 9:31. Muchas veces reclamamos a Dios. Mire, escuché a alguien y le reclamaba a Dios porque no le había hablado. Es que tú ya no me hablas, Señor. Pregúntate primero tú por qué Dios no te habla. Pregúntate tú por qué primero Dios no te escucha y te contesta. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Oye, no podemos pecar deliberadamente y hacer nuestra voluntad o la del diablo y pretender que Dios nos hable. ¿Qué estamos haciendo en nuestro diario vivir? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos llevando una relación con Dios? Apartarnos para orar con Él, apartarnos para leer la palabra de Dios y meditar en ella, que a través de su Espíritu Santo nos revele, nos ilumine. ¿Qué estamos haciendo?